Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honra con su presencia un destacado dominicano, un hombre que es querido, respetado y admirado por todo el mundo. Podría haber alguien por ahí que no le caiga bien porque él no es un lingote de oro. Hablamos del doctor José Joaquín Puello, una de las figuras más distinguida de la medicina de República Dominicana. Él acaba de ser nombrado, bueno, eso de presidente será director de la ciudad sanitaria, que es realmente Luis Eduardo Aybar, que por mucho tiempo pues estuvo en construcción y ahora se acaba de honrar con el nombre, nombrando a José Joaquín Puello. Quisiéramos nosotros primero que nos hiciera un análisis de lo que representa la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar Delgado. Es Delgado él. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Ercilio. Gracias por la presentación. Esencialmente yo quería comenzar esta entrevista con una síntesis, pero muy apretada, de lo que ha sido el Hospital Aybar. El Hospital Aybar se fundó en el 1946, precisamente 20 de abril. En esa época, 20 de abril de ese año, era Sábado de Gloria. Interesante esa reflexión, ¿no? Un sábado de gloria. Del 46. Del 46, con 70 camas, pero ya al mes, ya ese hospital requirió 155 camas. Imagínate, Ercilio, que ahora mismo un hospital de 155 camas en cualquier sitio del país es un gran hospital. Claro. Y ese hospital fue fundado ahí en lo que hoy conocemos como el barrio María Auxiliadora, Claro. pero que los viejos dominicanos saben que eso era Galindo, así era que se llamaba. Claro, claro, claro. Eso era Galindo, por una familia Galindo que vivía ahí. Bueno, rápidamente el hospital se llamó inmediatamente William Morgan, que había sido un otorrinolaringólogo que había operado a Ramfis Trujillo, y Trujillo lo honró poniéndole el nombre de William Morgan. Por eso es Ercilio que todavía hoy día la gente se refiere al Hospital Aybar como el Morgan. Exacto. O sea, se quedó el nombre, pero realmente el nombre correspondiente fue cambiado en el año 62 a instancia del doctor Mayrini Cabral Navarro. Y Ercilio, yo estuve ahí cuando se le cambió el nombre. Otro gran profesional de la medicina. Bueno, un ícono, profesor universitario, ex cirujano excepcional. Bueno, todo lo que uno pueda decir del doctor Mayrini. Yo lo conocí a él, el doctor Delgado. Sí, todo lo que podamos decir de él nos quedamos cortos. Y ese día, en el 1962, hicimos un coro de médicos dirigido por Dante Heredia, un gran médico dominicano en España. Ahí estuvimos Marino Espinal, Fidias Naveo, Tirso Victoria, Guido Saldaña, Ero de la Cruz Sánchez. Interesante, qué lástima, murió un hijo de él en estos días. Perdón, una hija. Y Eros declamó un poema y a mitad de la declamación se le olvidó, pero hicimos un coro. Estaba Marcos Cabral, hijo del doctor Cabral, Víctor Erasme Peña, José Brea Pimentel, Federico Larancuén, Luis Jourdain, Máximo Espinal, Manuel Saldaña, José Salinas, Ludovino Sánchez. Bueno, y ahí los estudiantes estuvimos ahí y se le cambió el nombre por Luis Eduardo Aybar, un ícono de la medicina, muerto a destiempo, socialista de verdad, verdad, se había entrenado en Francia, llegó joven. Trujillo obviamente no le gustó vamos a decir, sus creencias y su actitud política, y era, a pesar de que era muy bien recibida en el ámbito médico de esa época. Y qué lástima, el doctor Aybar murió tempranamente, murió a los 53 años, Ercilio, murió muy joven, pero dejó una huella imborrable. Y después vinieron toda esa gran pléyade de médicos allí en el Hospital Aybar. ¿Qué te puedo decir? El doctor Mayrini Cabral, el doctor Félix Goico, el doctor Varias, el doctor Eduardo Álvarez, el doctor Rodríguez Lara. Bueno, te puedo mencionar una pléyade de médicos de muchísima calidad. Estrellas Luego, todos, sí, estrellas señor, todos. y que luego fueron profesores nuestros en la universidad.
Y esa es otra historia, que algún día en un programa tuyo vamos a hablar un poco de la historia de este hospital. Y luego vino lo que es el tema central de este programa, que es la ciudad sanitaria. ¿Por qué la ciudad sanitaria? Simplemente porque el hospital, el viejo hospital, se estaba deteriorando, bueno, a pasos agigantados. Y el doctor Valdés, Eduardo Valdés, fue a ver al doctor Balaguer. Yo ese día no fui a la entrevista con el doctor Balaguer, pero el doctor Valdés le propuso que realmente se reconstruyera el Hospital Aybar y se hiciera una ciudad sanitaria. Así entonces fue la idea primigenia. Esa idea fue apoyada por el doctor Rubén Andújar, por el doctor Nelson Astazo, por quien habla, y comenzamos a trabajar. Y entonces, antes de irse de la presidencia, el doctor Balaguer, él dejó en donde era el play de nosotros, que era en la parte posterior del Hospital Aybar. Exacto. Ahí dejó entonces una construcción de 2 pisos para neurocirugía y oftalmología, para comenzar ya lo que iba a ser posteriormente la ciudad sanitaria. Dejó 8 millones de pesos o 15 millones de pesos, se avanzó un poco, pero no mucho. Y ahí que caímos en un periodo de España boba. El presidente Fernández en 1996, en su discurso de apertura en el Congreso Nacional, mencionó lo que iba a ser la ciudad sanitaria. Pero pasaron largos años hasta el último periodo del presidente Fernández, que entonces crea Secanot, que es el Centro de Oftalmología, de Neurocirugía, de Cardiología y de Urología de alta complejidad, que es el que funciona ahora en lo que era el viejo patio del Hospital Aybar. Exacto. Pasaron unos años más y en una reunión de una institución de los auxiliares navales dominicanos que yo pertenezco, en el Hotel Intercontinental, estaba el presidente Medina y ahí yo me acerqué y les puse claramente que la remodelación del viejo hospital no convenía y él lo entendió. Entonces ahí entonces que comienza realmente la demolición del viejo hospital, la demolición del instituto del centro de quemados y entonces ya la construcción de lo que hoy conocemos como la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que va a tener el viejo hospital de gastroenterología donada por los japoneses, Semadoja, que es realmente un centro de radiología donado por el gobierno japonés, pero además de eso, la construcción de un hospital clínico quirúrgico enorme de 9 pisos, un hospital materno infantil también de 7 pisos, una extensión de Secanot de 5 pisos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo que va a soportar el hospital. Un centro de recolección de desechos, el primero en la nación, primer hospital que va a tener un centro de recolección y tratamiento de desechos dentro del hospital. Un centro de Desechos médicos. desechos médicos sólidos y líquidos. Lo que quiere decir que cuando nosotros terminemos la jornada de cada día, ese hospital va a recoger sus desechos en paqueticos muy pequeños y algunos de ellos podrán ser vendidos para combustible. O sea que puede ser una fuente de financiamiento. Y por otro lado, un gran centro de monitoreo de todo el hospital, donde prácticamente el personal que esté ahí va a poder apagar, va a poder encender los aire acondicionados. En caso de que haya un incendio, va a poder cerrar puertas para aislar un incendio en cualquier parte del hospital. Se va a encargar de la distribución de la energía eléctrica, 6 plantas auxiliares y vamos a tener ahí también el centro de anatomía patológica. Eso tiene 2 pisos hacia arriba, 3 pisos hacia abajo eh, vamos a tener cirugía experimental para los jóvenes cirujanos dominicanos. Vamos a tener ahí laboratorio de inmunohistoquímica, de inmunohistocompatibilidad. O sea, un centro que al final la ciudad sanitaria va a ser, por así decirlo, el buque insignia del Sistema Nacional de Salud. Repito,
del Sistema Nacional de Salud. Eso quiere decir que no es ni será, y esa es la intención del presidente Abinader, que ha tomado, vamos a decir, como una herencia estatal lo que dejó el anterior gobierno del presidente Medina. Y mira, Ercilio, yo digo esto por razones históricas. La historia no se puede tergiversar. Claro. Cada presidente ha puesto un pilar, pero le va a tocar al presidente Abinader dejar su impronta en esa ciudad sanitaria, porque al cabo de, perdón, de muy corto tiempo, la ciudad sanitaria va a ser, como dije, la élite de la medicina asistencial y académica de la nación. Y hay que reconocer que la intención manifiesta del presidente Abinader no solamente es terminar la ciudad sanitaria, es terminarla con todo lo que se había programado desde el principio, porque ya tenemos 6 años construyendo la ciudad sanitaria. Entonces, de eso se trata, de que en este momento el jefe del Estado tiene un interés muy particular de que las cosas realmente funcionen como deben funcionar. Al yo ser nombrado, vamos a decir, responsable directo de esta ciudad sanitaria, mira, Silvio, lo único que yo le he pedido al presidente Abinader, después de, obviamente, de agradecerle ¿cómo se llama? El nombramiento, realmente la confianza que ha puesto en mi persona y en los que me van a acompañar, porque nadie puede andar solo en una, vamos a decir, en un desarrollo de un hospital que va a crecer como un niñito. Ahora lo que tiene, va a tener un mes de nacido. Dentro de 3 meses, tienes que ir creciendo Claro, poco claro. a poco. Y lo único que yo le he pedido, lo único son dos cosas. En primer lugar, su apoyo. Es esencial. El apoyo político, gubernamental del jefe del Estado es clave cuando se va a inaugurar y se va a abrir una ciudad sanitaria para la gente más vulnerable, para los más pobres. Y lo Es cierto que el doctor Balaguer dijo en una oportunidad cuando se le planteó eso, que iba a ser la Plaza de la Salud de los pobres. así mismo es, eso lo puedes escribir. Esas fueron sus palabras. Sobre todo porque para los que no conocen el área donde está ubicado, ahí hay cerca de 70 sectores mayúsculamente carenciados de nuestro país. Sí, no solamente eso, la población directa que nosotros vamos a atender sobrepasa 1.300.000 personas, pero además, fíjate que está situado en el este de la ciudad de Santo Domingo, de este Del, lado del puente Juan Pablo Duarte, del Distrito sí, Nacional. del Distrito Nacional. Sin embargo, Ercilio, eso se va a extender hacia el este, pasando por San Pedro de Macorís, pasando por Higüey hasta llegar a El Ceibo, etcétera, porque tradicionalmente el Hospital Morgan, entre comillas, el Hospital Aybar, ha sido el receptáculo de pacientes del este, pero también de todo el país. La gente que nosotros recibimos, óyeme, viene de Polo, viene de Montecristi, de Santiago Rodríguez, viene de Vallejuelo, de Cuando era Morgan Hondovalde, solamente. cuando era Morgan. Ahora que Entonces, una ciudad sanitaria. y sobre todo para la gente del régimen subsidiado y para los que no tienen nada, yo creo que va a ser una impronta que el gobierno actual va a dejar. Y entiendo yo que esto conlleva un metamensaje, que es la continuidad del Estado. Claro. Tres presidentes lo comenzaron, uno lo termina y lo termina eh, con toda la rigurosidad de un hospital de tercer nivel, de altísima complejidad. Y esto es lo único que yo le he pedido al presidente Abinader. Presidente, yo lo único que quiero es que usted me deje el espacio, pero no es el espacio porque me dé la ganario para dirigir una institución como esa. Es una institución donde tiene que estar el ministro de Salud, el director del SNS. Ojalá nos acompañe
que ha sido una persona muy importante en este trayecto, la vicepresidenta de la República, pero además de eso, representantes de la comunidad y un consejo dirigido por médicos y obviamente un voluntariado del sector no gubernamental que también vaya en auxilio de la ciudad sanitaria. Y los planes, te puedo decir, Ercilio, cuando la gente sepa los planes que tenemos para la asistencia de los más vulnerables y de los que no tienen nada, yo les puedo decir, y he utilizado esa frase muchas veces, de que la gente se va a caer para atrás. Óyeme, Ercilio. De que la gente se va a caer para atrás cuando vea lo que hay ahí. Ercilio, las habitaciones normales para la gente más pobre del no país. puede No, describir más o menos a grandes rasgos cómo el hospital por dentro. bueno, eso te iba a decir. Por ejemplo, el centro que es el corazón, la médula espinal del hospital, que es el área de consulta externa, es un edificio de 7 pisos. De 7. De 7 pisos, pero el piso 3, que es el piso diagnóstico, la gente tiene que ver eso. Oye, Mercilo, para darte un detalle simple, ahí nosotros tenemos capacidad para hacer entre 500 y 600 sonografías por día a la gente que no tiene nada. ¿Cómo? Entonces, estamos hablando de un servicio que se le va a dar a la gente en densitometría, en mamografía, en tomografía, en resonancia magnética, en todos los métodos diagnósticos importantes que un paciente va a requerir. Mira, ese centro que vamos a tener ahí para estudiar los pacientes con trastornos cardíacos, eso solamente tú lo encuentras en hospitales de altísimo nivel. Y déjame decirte, el hecho de que eso exista ahí y el gobierno lo está apoyando y lo está impulsando con toda su fuerza, no es, repito, no es para competir con los otros hospitales. Yo respeto muchísimo lo que hace la gente de la Plaza de la Salud, la gente que hace de Sedimat, el ON de Santiago, las clínicas privadas, porque yo creo que cada quien está ahora mismo en un nicho importante del desarrollo de la medicina dominicana. Bien, hasta ese punto es como te digo, es la opinión que yo tengo. Ahora bien, Ercilio, a partir de que la ciudad sanitaria abra, la gente tiene que entender que ese es un hospital del Estado. Es un hospital que no puede rechazar a nadie que vaya ahí, tenga o no tenga dinero, sea pelotero, médico, evangélico, católico, musulmán o lo que sea, obrero o que sea un simple trabajador, ¿Habrá un porque es un patronato? hospital ¿Habrá un estatal. patronato como Plaza de la Salud, como No, no, Sedimac? no, el presidente quiere un consejo de dirección dirigido por autoridades del Estado, por gente de la comunidad, pero sobre todo un consejo dirigido por los diferentes directores de los 6 hospitales, de los 7 hospitales que van a estar ahí, los 7 centros de salud. ¿Cuántos Lo que quiere hospitales? decir, bueno, tenemos a Secanot, tenemos Secanot con 2 edificios, tenemos el materno infantil, que realmente son 12 especialidades, el clínico quirúrgico, que va a tener 28 especialidades, tenemos a Semadoja, que es la parte de radiología, tenemos el de gastroenterología, tenemos el de anatomía patológica, o sea, son 7 instituciones médicas que van a estar trabajando de manera conjunta todos los días, apoyándose unos a otros para realmente llevar un servicio, sobre todo, no solamente de calidad, Tercilio, un servicio compasivo, un servicio donde la medicina que se le dé al dominicano que no tiene nada, a ese chiripero que está en las calles, a ese trabajador de una empresa cualquiera, a esa doméstica que trabaja en nuestras casas, a sus hijos, a sus abuelos, a sus hermanos. Lo que quiere el presidente Abinader es que ese servicio se abra para que dé una asistencia social no solamente buena y de calidad, Ercilio, sino compasiva. O sea, que el que llegue ahí y se vea con el primer médico de nosotros, entienda que va a ser recibido con toda la dignidad
que se merece un ser humano. Y esa ha sido mi idea como médico y yo se la he transmitido a la gente que ha trabajado conmigo todo el tiempo. Y te puedo decir, Ercilio, sin equivocación ninguna, que esto que yo te estoy expresando es el mismo pensamiento y la misma actitud, no solamente de los viejos médicos del Morgan que van a volver, sino de los nuevos que van a ir. Ahí va a haber un empoderamiento real de lo que es el servicio médico. Y te digo, te puedo decir tantas cosas que te van a sorprender. Mira, una de las cosas que yo he preconizado es que el horario de trabajo sea de 8 a 12 de la noche, el horario normal. De 8, Normal. de 8 a 12 de la A noche. 12 de la noche, horario normal. Sí. Eso quiere decir que va a haber una presencia médica todo el tiempo, Con distintos normal, turnos. Con con distintos distintos turnos. turnos, porque es como dicen los empresarios, un barco en puerto no gana flete, Claro, un avión en tierra no gana para pagar el combustible. claro. Y los hospitales tienen que trabajar de noche y a partir de las 12 de la noche, entonces viene el servicio de emergencia del clínico quirúrgico, del materno infantil, de Secanot, de anatomía patológica, porque el hospital tiene que trabajar las 24 horas del día. Mira, una de las cosas que yo aprendí en mis años de formación en Europa, en Inglaterra, es que los hospitales eh, funcionan, crecen, se desarrollan como se desarrolla la infraestructura humana. El que hace un hospital grande es el médico, es la enfermera, es el bioanalista, es el trabajador, el que limpia, el que es el muchacho que nos mantiene los equipos, es el vigilante que está ahí para que no se no se pierdan las cosas. Eso es lo que hace un hospital grande. Ese personal, desde el médico hasta el mensajero, ¿quién lo va a cubrir? Bueno, lo va a cubrir el Estado. Esto, te digo cuál es mi impresión de lo que de lo que puede suceder. Yo pienso que en el primer y segundo año el Estado tendrá que responder mediante un subsidio mensual en lo que el hospital se va desarrollando. Ahora bien, de lo que yo no tengo dudas, ninguna, es que si lo manejamos bien, si hay una gestión adecuada, Ercilio, transparente, respetando las leyes de contratación, respetando las leyes de compra, respetando eh, la relación que nosotros debemos tener con el colegio médico, con el colegio de enfermeras, o sea, con el personal que nos van a proveer, porque también necesitamos de ellos Claro. para andar correctamente. Necesitamos de nuestro colegio médico, de las sociedades especializadas, necesitamos del colegio de enfermeras, necesitamos además de los administradores que van a estar con nosotros. Si todo eso, Ercilio. En eso de administradores, perdona, no podían ser las monjitas aquellas que tan magistralmente manejaban los hospitales. Ese es un tema interesante porque yo viví esa época y te puedo decir que fue una época dorada en el viejo Hospital Morgan, una época dorada con las monjitas administrando o ayudando a administrar el hospital. Lo que sí te puedo decir es que la idea es que el administrador que vaya ahí no solamente tenga el nivel intelectual, académico, profesional, tiene que tener otro nivel, el nivel de Social, honestidad social y humano, social y humano. social, humano y sobre todo una honestidad a toda prueba. Realmente va a ser una prueba importante para nosotros los dominicanos. ¿Y por qué yo te hago toda esta introducción? Porque yo entiendo que de una manera u otra, el hospital, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, en un periodo relativamente corto, debe ser totalmente autosuficiente. Mira, estamos calculando en la gente que nos ha ayudado del anterior gobierno y del gobierno actual, que nos está ayudando a ver la factibilidad del hospital. Estamos pensando que en un periodo no mayor de 2 años, ese hospital debe producir mínimo unos 6.000 millones de pesos al año. 6.000 millones de Sí, pesos. de pesos al año. Óyeme, atendiendo sobre todo a gente del régimen subsidiado, y de ahí viene, Ercilio, la relación tremenda que nosotros tendremos que tener con quién, con SENASA, que dirige nuestro buen amigo, el doctor Santiago Jacín, que ha incorporado ahora, ha llegado a 2 millones
de personas, y es una felicitación desde aquí, pero también con las ARS del seguro básico. Y simplemente que nos paguen las facturas de como nosotros lo que nosotros gastamos. No es un hospital con fines de lucro, válgame Dios, no va a ser un hospital con fines de lucro, va a ser un hospital, una ciudad sanitaria que va a intentar que el dinero, los recursos que reciba puedan mantenerse y autosubsistir para poderle quitar esa presión tremenda al gobierno. Bueno, yo creo, y lo digo porque conocí hace muchos años todo el área de María Auxiliadora, Mejoramiento Social, Guachupita, Gualey, Los Guandules, hasta lo que es hoy Simón Bolívar, Capotillo, 24 de abril, Villa María, todo lo concerniente a la parte alta de la ciudad, que dicho sea de paso, pues es la parte de la ciudad que pone y quita gobierno y pone y quita diputados, alcaldes y senadores, porque es la más poblada. Yo hablo en mi condición de ex diputado al Congreso Nacional y de ex candidato a síndico por el Distrito Nacional, el trabajo que hice ahí y sobre todo lo comprometido que yo quedé, porque parte de la votación que tuve en ambas elecciones vino de eso que antes se llamaba cuartel 7, estaba dividido en cuarteles, cuartel 7, y por eso me ha interesado tanto esta entrevista contigo, porque sé que tú como dominicano ni le va a mentir al pueblo dominicano, ni le va a exagerar al pueblo dominicano, va a hablar con la verdad en tus manos. Además, un hombre como tú no es para crear fantasías que después no se puedan cumplir. Así es. Y además, Ercilio, decirte ya desde el punto de vista médico lo que va a suceder. Para la gente que nos esté escuchando, señores, en semanas nosotros vamos a tener el Centro Nacional de Accidentes Cerebrovasculares. Cerebrovasculares, los infartos cerebrales, las hemorragias cerebrales. Ahí vamos a tener el Centro Nacional de Endoscopía. Ahí vamos a tener la cirugía de alta complejidad en los pacientes cardíacos, cirugía de alta complejidad en los pacientes con enfermedades torácicas, con enfermedades intestinales, un centro materno-infantil donde la parte pediátrica va a ser un centro también de alta tecnología para operaciones también de alta complejidad en niños afectados de patologías en nuestros barrios bajos que simplemente se mueren. Entonces, son tantas las... Bueno, vamos a tener ahí también el Centro Nacional de Tratamiento de las enfermedades como el Parkinson, de enfermedades... el Alzheimer. Sí, enfermedades degenerativas del sistema nervioso que realmente lo necesitamos. Y sobre todo, que lo que nosotros estamos vislumbrando, y en esto yo quiero dar las gracias a la actitud que se ha tomado dentro del gabinete de salud del presidente Fernández, del presidente, perdón, Abinader, con la vicepresidenta, con la licenciada Raquel Peña, que me ha dado un recibimiento extraordinario. Ese día que yo fui a tomar el juramento, que estaba el ministro de Salud y estaba el doctor Mario Lama, estaba el doctor Santiago Jacín, Víctor Atala, todo el gabinete de salud, encontré, y la verdad que te lo digo, y esto no es un halago gratuito, encontré una actitud de que las cosas las hagamos bien y que no solamente nosotros demos una asistencia cabal a la gente que lo necesita. No, además que eso sirva como un centro académico. O sea que nuestros jóvenes médicos que salen de las diferentes universidades, pero esencialmente y en prima facie de nuestra alma mater, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nosotros podamos entrenar a los médicos dominicanos en medicina de alto nivel. ¿Cuál es la situación o cuál será la situación de esta ciudad sanitaria y las ARS que se niegan a cubrir determinadas enfermedades, a dar 8,000 pesos al año para medicamentos, cuando aquí cualquier medicina cuesta hasta 20,000 pesos?
Bueno, te voy a contestar de atrás hacia adelante. Siendo una ciudad, la ciudad sanitaria un hospital estatal, y debido a la gran, vamos a decir, relación que nosotros tenemos con el SNS y por supuesto, por vía de consecuencia, con Promese, nosotros no vamos a tener muchos inconvenientes o no vamos a tener inconvenientes con respecto a los medicamentos. Qué bueno que Promese esté en buenas manos en este momento y que nosotros vamos a tener un apoyo importante en cuanto a los medicamentos se refiere para los pacientes que van a llegar allá. Mira, Ercilio, ese es un tema interesante porque los medicamentos se dividen en dos. El medicamento costoso, ¿no? Que es bueno, y el medicamento malo, que es barato. Entonces, esta es una lucha que hemos tenido los médicos por años, de que hay medicamentos buenos, pero son costosos. Y el Estado, directamente el gobierno actual, ha entendido muy bien que Promese va a jugar un rol clave en esto para ofrecernos a nosotros medicamentos de alto costo para nosotros poder curar a nuestros pacientes. Te voy a poner un ejemplo. Llega un paciente con debilidad en el brazo derecho, está perdiendo el habla, está haciendo un infarto cerebral. Ese paciente va a tener más o menos unas 16 horas para llegar a nuestro hospital. Por cierto, vamos a tener un helipuerto. Sí, Un helipuerto. wow. Está aprobado ya en el clínico quirúrgico. Ese paciente llega, vamos a suponer, de Montecristi en un helicóptero. Ese es otro tema interesante. O en una de las ambulancias del 911 y llegará a la ciudad sanitaria. Si llega en las primeras 16 horas de haber iniciado un infarto cerebral, nosotros vamos a poder, desde el punto de vista médico o desde el punto de vista invasivo, vamos a poder revertir ese infarto y devolver a ese, por lo menos a la mitad de ellos, devolverlo sano y salvo a su casa. Si no lo hacemos, ese paciente va a quedar paralizado y sin habla para el resto de su vida. Entonces, pero obviamente eso es costoso. Cada inyección que vamos a poner ahí, que se llama TPA, cada inyección de esa cuesta entre 25 y 30 mil pesos. Entonces, obviamente, 25, 30.000 pesos. cada inyección. Pero si vamos más lejos y es un aneurisma que se ha roto y tenemos que embolizarlo, también cada pedacito de alambre que se llama coil que nosotros ponemos anda también por encima de los 20 mil pesos. Entonces, alguien tiene que pagar eso. Entonces, ¿cuál es la situación? Que el Estado dominicano, y esto es lo que yo he percibido del Buró de Salud del país, que dirige la vicepresidenta, eso es lo que he percibido, que el gobierno actual entiende que esa ciudad sanitaria tiene que proveer a cualquier ciudadano dominicano que llegue con una enfermedad catastrófica, tiene que proveerlo de los medicamentos o de los insumos que requiera para salvarle la vida. Y No, de eso no se trata, creará, no Ercilio. creará todo Eso es lo eso que dice que ustedes van a ofrecer ahí, cierto celo con las clínicas privadas. No, porque no va a ser competencia de la clínica privada. He dicho una y otra vez desde que comenzó este proyecto que nosotros estaremos enfocados hacia el régimen subsidiado y aquellos que no tienen absolutamente nada. Ahora bien, O sea, por Senasa, por Senasa. SENASA y las ERS que tienen el seguro básico. Ahora bien, llega un dominicano cualquiera que vamos a suponer estuvo cerca del hospital, es una persona de ciertos recursos económicos y llegó al hospital, también será tratado, también será tratado. Ni por razones económicas tampoco vamos a rechazar al que quiera venir donde nosotros. Ahora, es como dice nuestra constitución, Ercilio, es respetar lo que dice la Constitución. Uno de los derechos fundamentales de nosotros los dominicanos es el derecho a la salud. Claro. Entonces, de eso se trata, de que los médicos que estemos allí sigamos los lineamientos que nos está dando el gobierno y el presidente de la República, de que nosotros no podemos negarnos a tratar al dominicano que llegue allí, tenga o no tenga dinero.
y he dicho una y otra vez, y esto ya es una cuestión personal, no tengo por qué hacer de esto ninguna inferencia más allá de lo que voy a decir. El día que la ciudad sanitaria se convierta en un hospital privado sería mi último día ahí. Realmente lo que yo concebí en esta cabeza hace muchos años es que ese hospital fuera para atender a los más vulnerables. Una pregunta muy personal. Después de haber sido nombrado, ¿cuántas entrevistas exclusivas sí tú has dado? No, esta es la primera, realmente. La primera entrevista. Esta es la Por eso primera, vamos sí. a este programa a repetirlo varias veces para llevar a la conciencia del pueblo dominicano lo que es ese hospital que es propiedad del pueblo dominicano y que lo ha hecho el pueblo dominicano con sus recursos, Así es, fundamentalmente. la inversión ha sido muy alta. La verdad que ¿Cuál el es la equipo, inversión real en todo esto? probablemente al final la inversión real debe rondar entre los 15.000 y los 16.000 millones de pesos. 15.000, 16.000 millones de Sí, pesos finalmente, esa va a ser la que finalmente salen, que salen de los bolsillos del pueblo. tuyo y mío y de todo el que nos está viendo en este momento. Entonces ya la gente entenderá, Ercilio, ya la gente entenderá por qué yo he dicho lo que he dicho, que es un hospital del pueblo. Ahora va a tener dos columnas fundamentales. Por un lado, el Servicio Nacional de Salud, el SNS. Por otro lado, el Ministerio de Salud. Y en el medio, que es lo que yo he dicho desde el principio del programa, el apoyo directo del Buró de Salud del gobierno que dirige la vicepresidenta y obviamente, Ercilio, la voluntad política del presidente Abinader. Tiene que haber una vigilancia, un apoyo directo para que esto, oye, Ercilio, para que esto sea un orgullo para la nación, un orgullo para el ciudadano común, pero para el médico también, que el médico que vaya a trabajar allí, ¿Podría convertirse en un hospital de que personas extranjeras vengan a este hospital? claro, obviamente que no es la meta, vamos a decir, en prima facie, porque te puedo decir, y la gente me tiene que escuchar esto bien, te puedo decir que la demanda es muy alta. La demanda de la gente pobre es muy alta, Silvio. La verdad que sí. No solamente la demanda de los que nos circundan, la demanda de la mujer que está allí en Neiva dando a luz y el niño puede salir anormal, o del jovencito que se fractura una pierna en Hondo Valle y tiene que recorrer todo el sur para llegar a la capital para ponerle unos tornillos en una pierna. Entonces, o del que tiene el comienzo de un infarto cardíaco en Santiago Rodríguez y no tiene dónde ir para un procedimiento de alta complejidad. Pero además, Ercilio, va a servir la ciudad sanitaria como el punto de referencia de los 43 hospitales que tenemos a nivel nacional, que son hospitales de segundo nivel, y cuando ellos tengan patologías de alta complejidad, saber, el director de su hospital, que el director de su hospital sepa que con una llamada telefónica al doctor Mario Lama, al SNS, puede ser referido un paciente de esos hospitales a nosotros para una cirugía o un procedimiento de alta complejidad. Por eso es que yo te digo que la gente tiene que entender que este es un paso exponencial de la medicina dominicana, sobre todo de la medicina de la red pública, porque obviamente hay clínicas buenas, hay centros muy buenos en Santiago, aquí en la capital, privados, no privados, y yo los respeto y creo que cada uno tiene un nicho Claro, claro, en la práctica médica. claro. Bueno, yo me siento mayúsculamente satisfecho, mayúsculamente feliz de que se haya terminado este hospital, porque conozco bien el área donde está ubicado, pero más aún porque conozco de todas las miserias, de todas las vicisitudes que han pasado yendo a los hospitales públicos, todo el entorno, desde el puente, y voy a ubicar, desde el puente Juan Pablo Duarte o puente Juan Bosch hasta el puente Peinado, que entra a Villamella, toda esa franja de miseria que hay en la capital de la República, y no solamente en la capital de la República, sino también en la parte oriental, que es la provincia más grande del país. Es decir, todo eso tendrán cabida en este hospital.
Sí, así es. Y la verdad que nosotros, yo que tengo tantos años allá en el hospital, mira, yo desde que era estudiante de medicina he estado ahí en el Morgan. Ya ni siquiera quisiera decir esto, pero de la década del 50 al 60 yo he estado ahí. O sea, yo conozco bien el barrio, sé cuáles son los sufrimientos de la gente que nos rodea, los 70 barrios que están ahí, y sé cuáles son las precariedades, las necesidades no solamente económicas, las necesidades médicas. Y mira, Ercilio, hay un tema ahí de que cuando tú a una nación cualquiera, tú le aseguras salud y educación al ciudadano común, Ya, tú le estás aumentando el sueldo, ya está, el le está salario. aumentando el sueldo. Entonces, de eso se trata. Y en tercer lugar, a pesar de que este no es el tema de esta conversación, pero oye, Mercilio, ese hospital va a producir empleos, es una fuente de empleo. Un hospital que va a tener más de 500 camas, que va a tener 120 camas de intensivo, 69 quirófanos. La empleomanía que va a ir ahí es tremenda, lo que quiere decir que una de los ejes que el presidente Abinader ha dicho de la producción de empleo, también ahí se va a dar, ahí va a haber, el hospital va a producir empleos directos, pero también, Ercilio, empleos indirectos. ¿O no es verdad que el barrio María Auxiliadora va a cambiar su cara cuando ese monstruo de hospital comience a funcionar? Eso Claro. va a cambiar la cara del barrio María Auxiliadora. Las calles van a mejorar, la gente va a poner más negocios, los residentes que van a ir a trabajar con nosotros tendrán que salir a comer, irán a los pequeños restaurantes, pero también la gente que va a ir al hospital. Eso va a ser, en términos socioeconómicos, eso va a ser un avance del barrio María Auxiliadora. Y quiera Dios, Ercilio, que se dé lo otro que yo he tenido en mente por años, y es que la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sea trasladada al barrio María Auxiliadora con edificios. Así, así. Eso ha sido proyectado, ya hay planos, se ha hablado con la rectora, con doña Emma. Obviamente, eso conlleva una inversión importante. Quizás en este momento no podemos hablar de esto porque estamos en plena pandemia, pero eso está en el tapete de que quizás la Escuela de Medicina de nuestra alma mater, de la universidad más vieja del continente, pueda ser trasladada entera al barrio María Auxiliadora. Y eso sería, Ercilio, bueno, en términos puramente académicos, yo te podría decir que de los grandes hospitales que yo conozco, que son muchos en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en Asia, etcétera, todo gran hospital de la categoría de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar tiene su escuela de medicina al lado. Entonces también de eso se trata, de que en algún momento determinado el desarrollo de la ciudad sanitaria tiene que conllevar una escuela de medicina al lado para que el estudiante de medicina haga cuerpo y alma con su hospital. Y eso es lo que se da. Tú visitas ahora mismo, qué sé yo, el John Hopkins, por ejemplo, y tú ves que la escuela de medicina está al lado. Pero tú visitas, por ejemplo, donde yo estudié, en la Universidad de Oxford, el hospital donde yo estudié estaba al lado, vamos a decir, conjuntamente con la escuela de medicina, a metros nada más de la escuela de medicina. Claro. Entonces, de eso se trata también, de que es un proyecto interesante y en algún momento, Ercilio, estoy casi soñando, por supuesto, habrá que pensar que ese barrio va a necesitar también ser reconstruido, parques, condominios, mejorar las calles, mejorar los barrios, mejorar el entorno. Sí, porque Eh, estamos hablando, pero la gente, un por ciento muy elevado de los amigos telespectadores, tanto de aquí como del exterior, vía YouTube, ignoran de que está próximo al 27 de febrero, al mejoramiento social, a Guachupita, a Gualey, a Los Guandules, a María Auxiliadora, al 27, ya dije 27 de febrero, a Villa María, pero por ahí va
a Capotillo, a Simón Bolívar, 24 de abril, hasta el puente, doctor presidente Peinado, llega a eso. Toda la margen del río Sama y del río Isabela. Todo eso va a llegar ahí. Entonces, la gente que te acaba de escuchar con esa aseveración ya sabe entonces de cuál es la visión que personalmente y muchas personas como yo hemos tenido. No solamente es el hospital, no solamente la escuela de medicina, no solamente es atender pacientes, también estamos hablando del crecimiento socioeconómico de una parte del Distrito Nacional que tradicionalmente ha sufrido los embates de una pobreza que los acogota claro. todos los días. Entonces, estamos hablando de no solamente, Hercilio, de crecimiento, como dicen las Naciones Unidas, estamos hablando de desarrollo, claro. del desarrollo humano. Entonces, los hospitales, como las escuelas de medicina, como las universidades, forman parte integral del desarrollo humano. No solamente es crecer, es también desarrollarlo y que la gente sienta que se le dignifica su existencia. El tiempo está por finalizar, ya el técnico nos ha dicho que nos queda poco tiempo, pero no quisiéramos nosotros terminar este programa, este primer programa, y me siento mayúsculamente honrado con que esta sea la primera entrevista que tú o usted ha dado a un medio de comunicación después de haber sido nombrado como presidente o director de este hospital, que va a ser naturalmente un hospital escuela, ¿verdad que sí? Así es, así es. Un hospital escuela, y que va a ser tal vez o sin tal vez el hospital, o sea, lo que es la Plaza de la Salud y ¿cómo se llama el otro? La Plaza de la Salud, todo en torno a lo que era el hipódromo Perla Antillana, va a ser esto para los pobres fundamentalmente, me imagino yo. Así es. Obviamente, como yo te había comentado, tanto Sedimat, Plaza de la Salud, la gente de las buenas clínicas que tenemos aquí en Santiago, etcétera, hay un nicho de la población que ellos atienden. Y oye, Mercilio, eso es correcto. Hay un nicho de la población que tiene unos seguros que les permiten ir a esos centros. Oye, y qué bueno. O irse al exterior. O irse al exterior. Bueno, yo lo que pienso es que cada vez más, Ercilio, la gente no va a ir al exterior. Realmente no. La capacidad médica que nosotros tenemos en clínicas, en hospitales, en este momento, el nivel médico de la República Dominicana ha crecido de una manera increíble. Claro. Oye, Ercilio, nosotros tenemos médicos graduados en Alemania, en Inglaterra, en Sao Paulo, en Ciudad México, en Bogotá, en Estados Unidos, en grandes hospitales, en el Mass General, en Colombia, claro. en Canadá, óyeme, en Japón. La clase médica dominicana en las diferentes especialidades ha crecido de una manera realmente impresionante. Entonces, lo único que los médicos dominicanos necesitábamos era los equipos necesarios, los equipos, la parte técnica al día para nosotros poder realizar nuestras operaciones quirúrgicas o no en el mismo nivel que lo hace un hospital cercano al nuestro, qué sé yo, como Columbia en Nueva York. Entonces, cada vez más la República Dominicana, nuestro gobierno se estará ahorrando divisas porque la gente no tendrá que viajar al exterior para buscar ayuda médica. Y eso nosotros hemos ido avanzando en ese sentido. Y mire, Silvio, va a llegar un momento en que muy pocos dominicanos irán a buscar ayuda médica al exterior por el nivel que tenemos en este momento. Bueno, un mensaje final tuyo al pueblo dominicano, José Joaquín. El mensaje final es que la gente tenga confianza de que realmente, a pesar de la pandemia, a pesar de los muertos que hemos tenido, a pesar de lo que hemos sufrido este año, Ercilio, la vida de la nación sigue. Esta nación se va a recuperar, se va a levantar. La pandemia va a terminar, Ercilio. En la historia de la medicina, eso nos lo enseñan en la escuela de medicina. La historia de las pandemias
siempre finalizan, siempre finalizan. Va a llegar un momento que yo espero que sea otoño del año que viene, que ya nosotros estaremos viviendo una cotidianidad. Y la República Dominicana, a pesar de todo esto, nosotros debemos seguir adelante. Mira, Ercilio, apoyemos a las instituciones que tenemos, todas, las públicas, las privadas, apoyemos al presidente de la nación, apoyémonos unos a otros, porque en definitiva, la República Dominicana es eterna. Apoyemos los buenos funcionarios. Apoyemos los buenos funcionarios, comportémonos con honestidad, con transparencia, sepamos que definitivamente las naciones no crecen simplemente con palabras vacías, las naciones crecen con acciones concretas y las acciones concretas es, Ercilio, que todo el mundo haga lo correcto. Exacto, exacto. Ese es el mensaje. Y algo más, llevar a la conciencia de cada uno de los dominicanos, de los más de 10 millones de habitantes, que cuando alguien se roba un peso o malgasta un peso del Estado, le está quitando, está atentando contra la educación y la salud, no solamente de los dominicanos adultos, sino de la niñez dominicana. Así es. De las futuras generaciones. Y eso es lo que quizás hemos vivido por muchos años, pero la nación ha cambiado, tenemos otra nación, ya hay otro pensamiento. Yo pienso que hemos ido avanzando y yo he narrado durante muchísimo tiempo y lo he utilizado tanto que a mi esposa Gina hasta me relaja un poco con esto, ¿no? Cuando yo termino estas reflexiones siempre digo lo que decía el almirante Nelson antes de la batalla de Trafalgar, la noche antes, ¿no? Nelson, sentado en la cabina del comandante en el buque Victoria, Victorio se llamaba su buque, ¿no? Sabía que se iba a enfrentar al otro día, ese 5 de mayo de 1805, se iba a enfrentar a la gran armada española y francesa que los doblaba en barcos, ¿no? Y esto yo lo he narrado muchas veces, pero viene al caso en este momento. Y Nelson, cuando recibe a sus oficiales, sabe que está perdido, que la batalla va a ser inminentemente una derrota. Finalmente él gana, ¿no? Y cuando él, medio mareado, porque se mareaba, recostado en un sillón en la cabina inferior del Victorious, uno de los oficiales dice, comandante, ¿cuál es la orden de guerra para mañana? ¿Sabe lo que él le contestó? Que cada quien cumpla con su deber. Que cada quien cumpla con su deber. Ercilio, eso es. Eso es lo que tenemos que hacer con la ciudad sanitaria. Claro, que cada quien cumpla con su deber. Con su deber. Y no habría más nada que hablar, ni Exacto. Más nada que pedirle a la gente. Que cada quien cumpla con su deber. Desde la más alta figura del Estado, el presidente, hasta el que va a ayudarnos a mantener limpia la ciudad sanitaria. Eso es todo. Desde el primero hasta el último de abajo. Hasta el último. Que cada quien cumpla con pasando naturalmente por la persona de la vicepresidenta de la República, que es una gran mujer. Claro, claro. Tuve la honra de ser recibido por ella y realmente quedé impactado. Su forma de ser, su forma de tratar, su don de gente. Es una mujer de altos quilates académicos, tiene una gran experiencia en gestión administrativa. A mí me ha sorprendido muy agradablemente porque el presidente Luis Abinader yo lo conozco hace muchos años, a su padre también, pero me sorprendió agradablemente y la gente puede pensar que estos son elogios políticos. No, es una verdad. Es una mujer que tiene herramientas importantes desde el punto de vista de su formación personal, moral, familiar, académica, etcétera. Y qué bueno que sea así, Ercilio, y ojalá que siga siendo así por el resto de los años. Además, su sencillez. Y su sencillez, y recibe a la gente sin aspavientos. Sin mucho protocolo. Y qué bueno que sea así, Ercilio, independientemente de que la gente entienda que estamos haciendo un elogio, que en este caso es real, pero también dentro de los otros partidos políticos hay gente también de la misma, del mismo predicamento y la misma estatura moral. En todas partes se cuecen habas, en todas partes hay personas decentes, personas que cumplen con sus obligaciones, y hay otros que se salen de la norma en que están obligados a cumplir. Yo me siento mayúsculamente satisfecho de que esta entrevista tuya
haya sido la primera que tú has dado exclusiva a un medio de comunicación, porque además te advierto, no solamente lo vamos a subir a YouTube, sino que esto será repetido, este programa, aún después que esté a toda capacidad, porque hay que seguir educando al pueblo dominicano, hay que seguir orientándolo al pueblo dominicano. Pero mira, ya eso que dijimos de las personas, pero Ercilio, el Señor, que por cierto estamos celebrando el nacimiento del niño, el niño Jesús, pero Jesucristo tenía 12 apóstoles y uno se desvió de los 12 apóstoles. Eso es así. Entonces, eso es así. Hermano, te felicito a ti y a todo tu staff. Yo creo que es mucho lo que el pueblo dominicano ha ganado contigo y va a seguir ganando, pero aparte de eso, todo aquel que ha estado de una manera u otra cerca de ti como un gran profesional de la medicina en República Dominicana. Eres, y no lo hago por halagarte, un orgullo del pueblo dominicano. Un hombre que realmente nunca lo hemos visto y nos tratamos hace muchos años. Tú sabes de aquella época. Sí, exacto. Aquella época dura. Sí, sí. Nos tratamos tú y yo siempre con el mismo respeto, con la misma admiración, con el mismo cariño. Y si es cierto que tú has aportado tanto al pueblo dominicano, yo le pido a Dios que te dé muchos años de vida en salud para que le sigas sirviendo al pueblo que te vio nacer. Y además decirle algo al pueblo dominicano, que este señor que está aquí, que se llama José Joaquín Puello, viene de una familia de patriotas, ya que sus abuelos, en fin, fueron de los que lucharon en la independencia nacional. No se puede escribir la historia ignorando tu apellido, José Joaquín Puello. Será pues, amigos, hasta la próxima. Ercilio Veloz estuvo con ustedes. Más una foto que vi en tu oficina que me llenó de satisfacción cuando lo vi tan jovencito. Tú sabes a quién me refiero. Así es, así es. Bueno, al coronel de Abril. Al coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño Deñó, vestido de civil, muy jovencito. Yo cuando lo vi la foto me sorprendió. Yo dije, pero ese, y me dijo, sí, ese mismo, Camaño. Sí, que fuimos grandes amigos porque coincidimos cuando él estaba exiliado en Inglaterra, era cuando yo estaba haciendo mi... Y la carta aquella también que tú me dijiste. Sí, algún día hablaremos de eso. Será pues hasta la próxima, pero este programa lo pasaremos varias veces para el que no ha tenido la oportunidad de verlo directamente o en YouTube, lo vuelva a repetir, lo vamos a repetir para que la gente pues comprenda, conozca de primera mano, de primera voz, lo que es la ciudad sanitaria que se acaba de construir y que tendrá como director, hasta ahora presidente, pero como director general, al doctor José Joaquín Puello, una gloria del pueblo dominicano. Y repito, no lo hago como lisonja, ni para agradecerte, ni para alabarte a ti. Lo hago porque tú mereces eso y más. Hasta la próxima, hermano. Un abrazo. Gracias. Un abrazo y me saluda a tu esposa. Gracias, muchas gracias. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, hoy con una entrevista exclusiva con el doctor José Joaquín Puello, narrándonos, diciéndonos todo lo que tiene que ver la ciudad sanitaria que se acaba de inaugurar o que está a punto de ser inaugurada por el honorable señor presidente de la República y que comenzó con una idea del doctor Joaquín Balaguer cuando un grupo de médicos le plantearon la necesidad de crear algo distinto a lo que era el viejo Morgan. Ercilio Veloz estuvo con ustedes.